Muchísimas gracias por la gentileza, Julio. Bienvenido. Buenas noches. Muchísimas Otra gracias. vez en Cartas sobre la mesa, sí. También Antonio Sarabia. Antonio, la primera vez, ¿no? Un placer, encantado de estar aquí, charlar contigo y agradecer a Julio por charlar con él también. Va a ser interesante hablar porque vamos a tratar de abarcar una serie de temas en la perspectiva de lo que está pasando en nuestro país. Y qué mejor que comenzar con un diagnóstico de cómo podemos ver Bolivia en este momento, es decir, un diagnóstico muy general sobre temas políticos, económicos y sociales. Así que comienzo contigo, Julio. Mira, Bolivia es un país con un Estado que es reciente, el Estado nacional nacido en 1952 y que dura hasta la fecha, que es el Estado boliviano, el que hemos creado nosotros. Los países tienen una revolución en su historia que marca su historia. Y nosotros venimos desde el 52 con un Estado con sus características, con una política dentro del marco de lo nacional, democrático y popular, con una cultura política populista que es compleja, difícil a veces de entender, cuando a veces uno no está aquí todos los días, y que ha desarrollado tres ejes fundamentales. El uno, nacido el 52, en la construcción del Estado con sus características; el otro en 1982, la instauración de la democracia; y el tercero, el 2006, con Evo Morales, la inclusión indígena y el intento de ser todos iguales. Estas tres pulsiones que ha tenido el Estado boliviano no se han realizado hasta el día de hoy. No han concluido. El Estado boliviano no sabemos si va a terminar republicano, federal, confederado, plurinacional. Está en camino de llegar a poder cristalizar lo suyo. Lo mismo que la democracia. Se ha abierto, está en el corazón de los bolivianos, venimos con toda esa fuerza, pero todavía no hemos logrado instituciones sólidas, democráticas, división de poderes, la independencia de la justicia, que es un tema central, y lo mismo que la inclusión, ¿no? Se han hecho esfuerzos interesantes, los indígenas que estaban marginados han irrumpido en el panorama político, pero también eso está inconcluso. Por lo tanto, lo que viene hacia adelante es tratar de cerrar ese gran camino que hemos construido los bolivianos a nuestro estilo y a nuestra manera, a ver si lo logramos. Y estamos en un momento clave, porque igual que el primer ciclo duró 20 años, el segundo 20 años, este también, los tres han entrado en crisis y ahora llega un nuevo momento, una nueva generación, nuevas ideas y una sociedad que está preparada para lograrlo. Antonio, ¿cuáles son, en tu perspectiva, los grandes problemas por los que atraviesa nuestro país? Para mí es mucho más fácil. Esto es mucho más fácil de ver. Bolivia está sumergida en una profunda crisis. Una crisis que ha sido derivada de una enfermedad que llevamos hace muchísimos años, por lo menos desde el 52, pero incluso si vas hacia atrás del 52, ya esta enfermedad asomaba su cabeza, ¿no? Su fea cabeza. Y esa enfermedad es el estatismo. El estatismo ha hecho que Bolivia viva sumergida en un hoyo, en la pobreza, en el subdesarrollo, sin darle oportunidades a su gente, a sus chicos. Estoy haciendo una gira ahora por todo el país, estuve en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, llegamos ayer de Tarija aquí a La Paz, y cuando hablo con los universitarios les pregunto, ¿cuál es tu mayor preocupación? Que no puedo encontrar trabajo, porque este país expulsa a sus jóvenes, expulsa a sus estudiantes porque no ven oportunidades. El estatismo es la enfermedad que hemos vivido por tantas décadas, y en los últimos 20 años el estatismo ha hecho cáncer, se ha hecho crónico. ¿Por qué el MAS? Porque estos gobernantes nos han llevado a una política ultraestatista que ha oprimido, que ha subyugado, que ha derrotado la iniciativa privada con controles de precio, con cupos a la exportación, con más de 60 impuestos que son una maraña, ¿no es cierto?, para pagar, sin seguridad jurídica. Entonces, este es un país que vive sumergido en el estatismo. Entonces el diagnóstico es claro. Si nuestra enfermedad es el estatismo, si el Estado se arroga esa responsabilidad y el derecho de decidir qué hacemos, cómo hacemos y para quién hacemos, pues entonces la solución es simple. Nos vamos hacia el liberalismo.
dejamos el estatismo que nos empobrece y nos movemos hacia las ideas de la libertad. Si hacemos eso, le damos a los chicos, a los estudiantes, la posibilidad de tener un futuro en el país. Si no lo hacemos, vamos a seguir viviendo con parches, como el último documento que ha firmado el gobierno con los empresarios, parches que no van a solucionar nada. Entonces, simple, la enfermedad es el estatismo, la solución es el liberalismo. Hemos tenido un espacio de corriente liberal en nuestro país entre el 85 y el 2003, 5 exactamente. ¿Le han dado soluciones? Pero imagínate tú, si no llegaba don Víctor Paz Estenssoro con su famoso discurso Bolivia se nos muere y no sacaba el 21.060, el país se moría. Vivíamos una hiperinflación del 25.000%. Las reformas que se hicieron en ese momento permitieron que Bolivia dé un salto cualitativo en el índice de libertad económica. Frenamos la hiperinflación, nos dimos una oportunidad para tener estabilidad macroeconómica. Y después los gobiernos, que ahora llamamos neoliberales, con algún desdén, fueron los que generaron toda la posibilidad de tener el negocio del gas, del cual después vivimos a partir del 2006 cuando los precios subieron, ¿no es cierto? Pero antes de eso, el 2003, estábamos yendo a los Estados Unidos a pedir dinero para pagar nuestro fin de año. Claro, porque el estatismo es difícil de derrotar. Las políticas que se hicieron a partir del 85, ¿no es cierto?, que reformaron la economía, que nos dieron estabilidad, se quedaron cortas, porque no atacaron problemas fundamentales de seguridad jurídica, de gobierno estatal muy grande, ¿no es cierto? Entonces esas cosas no nos permitieron superar lo que tendríamos que haber superado cuando pusimos la casa en orden. Por eso yo no digo que hubieron gobiernos de derecha en el país, hubieron gobiernos socialdemócratas, ¿no es cierto? Si no nos movemos a darle al individuo la responsabilidad de decidir su propio proyecto de vida, este país jamás sale de su desarrollo. ¿Cómo tú ves la presencia del Estado en la vida política y económica? No, lo que yo veo en el discurso de Antonio es lo que los bolivianos llamamos la existencia de un péndulo catastrófico en el país. Cada 20 años vivimos este salto de la idea del estatismo a la privatización, de la privatización. Esto data de 100 años atrás. Es un péndulo que se mueve de un lado al otro y a ambos extremos fracasa. No es raro que aparezca de pronto hoy el discurso liberal como apareció hace 30 años atrás, porque desde 1930 venimos nacionalizando, privatizando, nacionalizando, privatizando, ahora toca privatizar. Y entonces aparece tu discurso, fácil, sencillísimo. No, se trata de privatizar. No, hemos privatizado varias veces y hemos fracasado en esa privatización. Hemos estatizado varias veces y hemos fracasado en esa estatización. Lo que el país necesita, como todos los países grandes en el mundo, es la colaboración entre el Estado y la empresa privada y los trabajadores, las tres fuerzas que sostienen una economía y que sostienen una sociedad. Entonces, cuando los liberales hoy, aquí o en el Japón, dicen queremos más chiquitito el Estado, más chiquitito, se están olvidando que estamos trabajando sobre la historia de la gente. No es un problema del Estado si es grande o es pequeño. Te he escuchado decir, somos 600.000 trabajadores en este país. No somos, ellos son. No somos, los bolivianos, no, los bolivianos somos. No, yo entiendo que vives en Estados Unidos, yo entiendo que vives en Boston, no sé en dónde, y entonces debes mirar, no, somos. Yo no soy burócrata, Julio, tú eres burócrata. No, yo tampoco. Entonces ellos son los burócratas. No. Pero a ver, los bolivianos, en tu entender, ¿hasta qué punto debe llegar el Estado y hasta qué punto debe llegar la empresa? En todos los países se necesita un Estado fuerte, un Estado regulador, inmiscuido en la vida productiva del país también. Colaborador con la vida productiva, así como Alemania, así como Estados Unidos, así como Suecia, como el Japón, como Sudáfrica, como Israel. Antonio, ¿cuál crees que sea la dimensión del Estado para equilibrar? Pero ¿O cuál es tu percepción? Pero que hágame un favor, ¿cómo va a ser esto un Estado colaborador? No, este no es. Estado, hagamos una cosa. Es un Estado tranca. En eso estamos de acuerdo. Okay. Sí. Pero no se trata de reducirlo. Pero es que ese es el problema del estatismo. Tú decías, no importa que el Estado sea chico o pedir un Estado chico, que el Estado sea grande. Si el Estado es grande, tienes dos problemas fundamentales.
el primer problema fundamental es que mientras más grande es el Estado, más directa es la correlación con la corrupción. Porque claro, hay más recursos de dónde sacar plata, de dónde hacer nepotismo, de dónde hacer preventa. Pero sí lo hemos vivido por años, ¿no es cierto? Ese es tu primer problema. Y el segundo problema de un Estado grande es que tiene una influencia en la economía. Entonces ellos deciden qué empresas son estratégicas. Pero fíjate la barbaridad que tenemos hoy día, más de 70 empresas públicas, ninguna es buena, ninguna sirve para nada. Julio, ¿me vas a decir Estamos tú que totalmente de acuerdo en eso? Ninguna empresa sirve para nada. 600.000 burócratas, ellos, no yo, no tú, ellos, 600.000 burócratas que se comen 19 millones de dólares al día, que me escuche bien la gente, 19 millones de dólares al día solo en sueldos y salarios, porque nuestro presupuesto general del Estado se come el 80% del PIB. O sea, déjame terminar esto. Los gobernantes de hoy en día, sin que se les mueva un pelo, nos dicen cada año que se van a comer el 80% de lo que nosotros producimos. En Estados Unidos, el gobierno se come el 35% del PIB. En Chile se come el 30% del PIB. En Paraguay se come el 28% del PIB. Nosotros nos comemos el 80% del PIB. Ellos se comen el 80% del PIB. Entonces no me van a decir que este es un Estado facilitador, que el Estado necesita ser grande. Hay que empequeñecer al Estado porque el mal de nuestro país es el Estado. ¿Cuál debería ser en tu criterio el tamaño? No. A ver. No, el mal de nuestro país es la existencia de un gobierno corrupto, vinculado al narcotráfico, manejado por mafias y que tiene el control del aparato del Estado y que es un Estado tranca que está al servicio de esa burocracia. No, aquí la pelea no es contra un Estado inconcluso que no ha terminado de ser. Difiere. Podemos acordar en cosas, podemos acordar que el Estado es muy gordo, que necesita hacer ejercicios y aumentar musculatura. En tu criterio, ¿cuál debería ser la envergadura del Estado? Y es para los dos. ¿Cuál debería ser la envergadura del Estado? Pero hagamos una cosa, veamos al Paraguay, un país con el cual competíamos para ser la cenicienta de Latinoamérica, ¿no es cierto? Paraguay se come el 28% del PIB, de su presupuesto. Nosotros 80% nos gastamos, ¿no es cierto? Entonces, el problema es el Estado, Julio, no es el gobierno. Me explico, déjame explicarte por qué yo creo que es el Estado. Porque aún si pones a ángeles caídos del cielo, aún si pones a ángeles caídos del cielo y me dices vos que vamos a elegir a los buenos muchachos, que vamos a arrinconar, que los vamos a patear a los corruptos, a los narcotraficantes, y escogemos a los ángeles caídos del cielo, esos señores van a seguir influenciando mal la economía. ¿Por qué? Porque no tienen la información que nosotros tenemos. ¿En tu percepción? En mi percepción, han habido momentos en la historia de Bolivia donde los buenos muchachos han hecho cosas muy importantes con el Estado que tenemos. Es verdad que el Estado es muy grande, pero ese Estado sostiene maestros, sostiene médicos, sostiene jubilados, sostiene militares, que no podemos dejar de sostener. Pero digamos las cosas como son. ¿Quién sostiene esos militares? ¿Quién sostiene esos maestros? Nosotros, con nuestros impuestos. Sí, igual que en Estados Unidos, en Israel, en todos lados. Porque no puedes agarrar y hacer empresas para mantener militares. No, nosotros pagamos, así como pagan en Suecia o en cualquier lugar desarrollado, la gente paga, como han dicho en Davos, ¿no es cierto? Han venido 1.200 empresarios grandes en el mundo a decir, cobren más impuestos, porque para hacer sostenible esto, para evitar que la diferencia, la desigualdad, la pobreza y la marginalidad hagan de este un mundo en una guerra permanente, es hora de que los que más tienen paguen más, con un Estado que regule y que sea claro, correcto, transparente y que funcione como se puede hacer en otras partes. Hagamos una cosa, que la gente se acuerde que Julio Aliaga acaba de decir que los que ganan más paguen más. Es decir, que los que son más exitosos, que trabajaron, que pusieron el esfuerzo, que se levantaron, a las 5 de la mañana, ¿no es cierto? Ese señor, don Julio Aliaga lo va a castigar. Porque le va a decir, usted porque es exitoso, usted va a tener que pagar más. ¿Por qué? Porque Julio Aliaga y los socialdemócratas y los socialistas están más preocupados por la redistribución que por la creación de riqueza. Entonces, en vez de castigar al que es exitoso, ¿no es cierto?,
¿Por qué no les damos las facilidades para que siga creando riqueza y por lo tanto genere empleo, genere innovación, genere desarrollo? Interrumpo. No castiguemos a los exitosos. No, me ha puesto palabras en mi boca. Yo no he dicho eso, lo han dicho 1.200 empresarios, los más ricos del mundo, en el foro de Davos después de la participación de Milei. Vinieron inmediatamente después y dijeron, es hora de que nosotros pongamos más, porque ellos se dan cuenta que si eso no se hace, el mundo se vuelve insostenible y nuestro país se vuelve insostenible. Es hora de colaborar, es hora de entendernos, de que el Estado juegue su rol, que controle, que regule de manera transparente y clara, en coordinación con trabajadores y con empresarios para hacer de esto un mundo mejor. A ver, yo quiero ir más operativa. Antonio, en tu criterio, ¿el Estado debe asumir las responsabilidades, bueno, al margen de la seguridad, etcétera, debe asumir responsabilidades como salud, educación, etcétera? Cada vez que uno dice que el Estado debe asumir responsabilidades, esencialmente estamos diciendo que nosotros los individuos tenemos que pagar impuestos para que los políticos decidan qué es lo que necesitamos. El Estado nos dice, usted deme a mí la plata, ¿no es cierto? Y yo decido que a usted le gusta educación, o que a usted le gusta salud, o que a usted le gusta esto. Yo voy a decidir con su plata qué es lo que quiere. ¿No sería mejor que nosotros decidamos con nuestra plata qué es lo que queremos? Entonces, ojo, cuidado, cada vez que decimos que el Estado se ocupa de una cosa, es que el Estado nos está quitando a nosotros el fruto de nuestro esfuerzo para ellos decidir. Ahora voy a usar una palabra que tú acabas de usar, tú. Es el momento de colaborar, ¿no es cierto? Así es. Un principio fundamental, un supuesto fundamental de la colaboración es que sea voluntaria. Yo no te puedo colaborar a ti si vos me obligas, eso no es colaboración, ¿correcto? La colaboración es voluntaria. Pero don Julio Aliaga y los socialdemócratas y los socialistas a los que yo vengo a interpelar ahora, porque no me interesa interpelar al MAS, ya sé lo que son, banda de corruptos que han perdido toda legitimidad. Yo vengo a interpelar a la oposición. Ellos te dicen que el Estado debe quitarnos a la fuerza los impuestos para ellos decidir. Eso, Julio, no es colaborar. Es que la colaboración es voluntaria. Estás hablando de otro país. No, es que es muy importante. Porque está hablando de otro país. En nuestro país, el 80% de la población no paga impuestos. Comercia, vende y compra lo que quiere. Decide como le da la gana. ¿Y por qué lo hace? Esa es la realidad de nuestro país. ¿Por qué lo hace? No, el problema no es porque lo hace, el problema es que tú entiendas que nuestro país es un país que esa libertad que predicas la vive desde hace mucho tiempo. No. Estamos equivocados. O tú crees por algún lado que ese 80% que aquí no paga impuestos está financiando la educación, la salud. No, ese país que tú describes como una panacea es un país que existe. Lo que pasa es que está al margen del Estado porque este es un Estado y un gobierno mafioso y tranca y que impide y que nos tiene una camisa de fuerza. En eso podemos acordar. Pero es que lo que acabas de describir, país. Julio, es que lo que acabas de describir, este Estado tranca que nos quita nuestra plata a través de impuestos, es el Estado que ha generado una informalidad del 85%. Esta gente que trabaja y vive en la informalidad no lo hace porque quiere, lo hace porque ser formal en este país es un mundo, es un calvario, es una pesadilla. ¿Tú tienes experiencia contratando a alguien de manera formal en este país, sí, en blanco? Claro. ¿Sabes la pesadilla que es eso? Es entonces, una pesadilla. ¿le puedes contar a la gente la pesadilla que es eso? Que hay que pagar salario mínimo, que hay que pagar seguros, que hay que pagar aguinaldo, doble aguinaldo, ¿no es cierto? Y si lo quieres despedir, no lo puedes despedir porque tienes que hacer una justificación de